de la palabra. Muy breve, uniéndome desde luego al reconocimiento que hacemos al senador Mayans, no solo por su labor en el Senado, sino por su labor en México e internacional. Es muy loable lo que viene haciendo don Fernando para beneficio de México. Ojalá pudiéramos avanzar más. Nuestro ponente nos acaba de hacer mención de una acción en el Senado que tiene mucha trascendencia. Es muy grave el planteamiento que se hace de reducir los límites superiores de cotización y por lo tanto de beneficio de 25 a 10 salarios mínimos. Eso es lo peor que nos puede pasar. Lo que nos debía de suceder es exactamente lo contrario. Elevar el mínimo, que también es irrisorio, de 10 salarios mínimos, en el ISSSTE, elevarlo a 25 salarios. Con eso se podría mejorar las tasas de reemplazo, pero también necesitamos que se mejoren los salarios. Es ridículo que tengamos un salario mínimo como el actual, que no alcanza a una persona para poder sobrevivir. Ya no digo vivir, para poder sobrevivir. ¿Cómo es posible que tengamos un salario mínimo ridículo que está alrededor de 2,000 pesos? Ya me estoy yendo más arriba, ¿verdad? Pero sería muy bueno que tuviésemos un salario mínimo, como se ha insistido tanto en el Distrito Federal, que sea realmente sostenible para que una familia modesta pueda vivir con decoro. Yo recuerdo una frase de Churchill, a propósito de frases como la que usted nos regaló. Una frase de Churchill: el británico tiene que tener una pensión acorde con su dignidad. Y nosotros no podemos tener nada, porque parece ser que las autoridades no reconocen que tengamos dignidad. ¿Qué dignidad tenemos? Pues cero. Y me hace pensar mucho también su intervención en la situación muy lamentable en América Latina. Se han hecho esfuerzos, como usted lo señala, en Brasil, por Bachelet, que ha confrontado más problemas en esta segunda ocasión que la primera que fue presidenta. Perdón, estoy hablando de Brasil, ya me fui a Chile, disculpen. Bachelet es Chile. Y aquí en Brasil tenemos tantos problemas, ahora Brasil, que la presidenta ya no sabemos si va a continuar o la va a derrocar la derecha. La derecha está tomando posiciones muy serias en América. Ya la tenemos aquí en México desde hace años. Ya no nos debe preocupar, porque ya nos ha llevado a todo lo que tenemos. Pero la izquierda no tiene posibilidades. Y vean ustedes, en aquellos países como el nuestro, la izquierda no existe. Ya se ha desmenuzado de tal manera que, o la han desmenuzado de tal manera que ya no existe la izquierda. ¿Quién la representa en México? ¿Quién sabe? Pero ojalá tengamos una izquierda de buena hora que defienda a la clase trabajadora y a los mexicanos. Eran los comentarios que quería hacer. Muchas gracias. Gracias, doctor Briceño. Tiene ahora el uso de la palabra don Antonio Ojeda Avilés, quien es el presidente del Instituto Europeo de Relaciones Industriales, ha sido director del curso avanzado en Derecho del Trabajo para posgraduados de la Universidad Internacional de Andalucía, España, es el presidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social, presidente del Instituto Europeo de Relaciones Industriales y es miembro del Comité de Expertos del Consejo de Europa para la aplicación del Código Europeo de Seguridad Social de 2008 a 2012. Bienvenido, don Antonio Ojeda Avilés. Bien, creo que debo empezar agradeciendo al Senado de la República de México y en la persona del presidente de la Comisión, señor Mayans,
y también pues al pueblo mexicano, que tiene la generosidad de espíritu de admitir que otras personas que no entienden de este problema que tienen ustedes, porque es un problema muy importante, muy gordo, muy complejo, entrar realmente en cualquier sistema de seguridad social, no es solamente en el mexicano. Pero evidentemente estamos aquí en México y hablando del sistema mexicano, y por tanto realmente es un sistema complejo, con una evolución larga y bastante accidentada, y tienen ustedes esa generosidad de querer escuchar lo que puedan decir otros expertos de otros países respecto de su sistema. Yo llevo ya varios días aquí asistiendo como asistente, no como ponente, evidentemente, y la verdad es que estoy encantado por la espontaneidad en que ustedes se expresan, intervienen si hace falta, y la verdad es que me alegro mucho, muchas gracias, además del altísimo nivel de los ponentes, ¿no? Realmente, pues, quizá yo, no sé, subrayaría quizá la del miércoles pasado. Actuarios que no juristas. Yo soy jurista, entonces siento una sana envidia por el conocimiento tan acabado de números y de curvas y de estadísticas que tienen los actuarios, que les permite, pues evidentemente, hablar con bastante propiedad. Bien, me estoy consumiendo el tiempo, y necesito entrar rápidamente en él. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí o qué es lo que estamos hablando? Ante todo, yo empezaría con un libro que de gran éxito actualmente se está vendiendo como rosquilla. No es mexicano, tampoco es español, es norteamericano, vaya sorpresa, y es un libro que está escrito por expertos de universidades reconocidas, las más importantes de Estados Unidos. Me refiero al libro de Smoglu y Robinson. Podemos pasar por ahí. ¿Por qué fracasan los países? ¿Por qué fracasan los países? Es un tema que nos lacera a prácticamente todos los países, incluso Alemania, incluso Norteamérica. Es decir, que los países nunca están triunfando plenamente, y más en el momento actual en donde estamos sufriendo el embate del modo de producción asiático. Es un modo de producción que no reconoce para los trabajadores ni vacaciones, ni jornada, ni domingos, y que por tanto, y además pues se encuentra con una masa laboral imbuida en la religión confuciana, que habla de esas 5 relaciones, entre las cuales las 4 más importantes son de subordinación. Entonces, pues realmente el trabajador asiático es un trabajador subordinado, disciplinado y buen soldado. Y por tanto, trabajar en Asia pidiéndole todo y dándole poco a cambio, pues parece que es bastante sencillo. El resto del mundo pues tiene que aguantar, y es muy difícil aguantar. Los niveles de bienestar que se habían conseguido están bajando, y el modo de producción asiático está venciendo. Realmente China ha pasado a ser la fábrica del mundo, es el primer país productor, por delante ya de Estados Unidos recientemente. Bien, y entonces estos dos autores, en el libro ¿Por qué fracasan los países?, pues hablan de algo que realmente es interesante: países inclusivos y extractivos, o más bien decir, gobiernos inclusivos y extractivos. Es decir, países que funcionan con gobiernos que dan cancha a los ciudadanos de ese país, y gobiernos que se dedican, o países con gobiernos que se dedican a extraer, digamos, a llevarse, de alguna forma, pues vivir de los ciudadanos. Entonces, en este tema, ellos entienden que el factor decisivo para determinar qué tipo de país es cada uno de ellos, el factor decisivo es el tema de la legislación. Son las instituciones políticas, instituciones que dictan las leyes y por tanto que imponen su voluntad. Imponen su voluntad, pues, como por mandato del pueblo o sin mandato del pueblo, depende de qué tipo de institución política sea. Eso es algo que para los juristas nos ha llamado la atención, porque los economistas siempre nos han despreciado. Supongo que habrá algún economista, y creo que, bueno, pues asentirá y afirmará lo que estoy diciendo. Y de pronto los economistas, digamos, la visión dominante ahora en este aspecto, en este tema, viene a decir que son las leyes, que son las instituciones legales, básicamente, y entonces, pues, tanto parlamentos, etcétera, las que realmente determinan el camino de cada pueblo. El que un pueblo sea fallido, el que un Estado sea fallido, o el que un pueblo sea vencedor. O sea, en este sentido, entonces, bueno, pues
Aquí ellos, creo que es algo importante lo que dicen, dan algunos ejemplos extraños, el tema de Nogales, Arizona, Nogales, México, que es algo incluso ofensivo. Yo creo que son los ejemplos que dan lo peor del libro, pero dan una idea que es interesante en ese libro, que como digo se está vendiendo muchísimo y que incide en esa teoría institucionalista que me parece que es la dominante y que tiene otros defensores mucho más expertos y mucho más adecuados, como son, por ejemplo, Douglas North, que ha muerto hace poco, ¿no? En este sentido, entonces, ellos entienden que para que sea un país de éxito, para que las instituciones políticas y legislativas consigan el éxito para su país, para que no sea un Estado fallido, hace falta que ese Estado esté centralizado y que sea democrático, inclusivo, es decir, que cuente con la gente, que cuente con la ciudadanía, que cuente con las opiniones y que además esté centralizado. Bien, pues aquí evidentemente estamos hablando del poder federal mexicano. Estamos hablando de México y de la Federación Mexicana. Y es algo que yo he estado viendo y me ha llamado mucho la atención. Es decir, el escaso poder que tiene el Estado federal, o sea, la Federación, respecto de los estados individuales y de toda la maraña y toda la enorme cantidad y multitud de fondos de pensiones y de instituciones gestoras que hay respecto de la seguridad social. Posiblemente yo esté confundido, pero en los debates me ha llamado la atención y me ha llamado también la atención cómo todos ustedes, todos los que han intervenido, han estado proponiendo una mayor centralización, una mayor unificación, una menor dispersión, una menor fragmentación de lo que está ocurriendo aquí en México. Y también el debate me ha llamado la atención que se están mezclando muchas cosas. Sobre todo están mezclando tres planos que no deben estar confundidos, que son tres planos distintos, aun cuando evidentemente interfieren en el tema de la seguridad social. Nosotros hemos estado hablando prácticamente en estos días de un solo plano. Vamos a ser sinceros y hemos estado hablando de la sostenibilidad. Pero hay otros dos planos también que son igualmente importantes. Vamos a ir por partes y entonces tenemos aquí el primer plano, que es el plano económico-contable. El plano, evidentemente, de los actuarios, el plano de los economistas. Y bien, es un plano básico que es el que habla y el que se preocupa por el equilibrio financiero del sistema o más bien de los seguros sociales mexicanos. Si no están unificados no es un sistema. Y ese quizás sea un problema importante, pero digamos la financiación es lo que contempla y lo que estudia el primer plano, el plano contable o actuario, que evidentemente a veces puede chocar con el tema de la dignidad de las pensiones. También está ahí metido en ese plano el tema de la dignidad. Hemos estado hablando hace un momento de las pensiones, del salario mínimo y cómo pues realmente en 2.000 pesos puede ser algo bastante escaso, ¿no? Y luego, bueno, se habla también de cuáles son los factores que están incidiendo en ese equilibrio, en esa sostenibilidad. Algunos son factores internos. En la exposición magistral de esta mañana del representante del Banco de México lo hemos estado escuchando. Y otros son factores exógenos, internos y externos, ¿no? Entre los factores externos que inciden en ese equilibrio o desequilibrio está el envejecimiento de la población. Eso está claro. Es decir, la esperanza de vida de todos nosotros ahora mismo se ha prolongado, se ha extendido muchísimo. Ahora se habla ya de 85 años, de 87 años para las mujeres. Realmente eso hace muy poco tiempo era inconcebible. Las personas morían rápidamente. Yo recuerdo que cuando se establece el seguro de vejez en España, pues la esperanza de vida era de 45 años. Y se estableció la esperanza de vida media, la media, ¿no? Y se estableció una edad de jubilación de 65 años, que no lo hemos cambiado nunca. Ahora se está cambiando ya progresivamente. Entonces, claro, ¿quiénes podían alcanzar o aspirar a esa pensión de jubilación? Solo unos cuantos. Ahora, ¿quién se muere antes de los 65? Evidentemente, mucha gente, pero la mayoría sigue viviendo, ¿no? Entonces, claro, ese es un problema. Y bueno, pues hay problemas como otros distintos, pero yo creo que ese es el principal, ¿eh? Y no sé, yo no quiero permitirme ningún consejo para ustedes, pero realmente es vana ilusión mantener pensiones a los 45 años. Pensiones que a veces son del 130% de la base de cotización. Creo que eso es bastante complicado, mantener esas pensiones con 45 e incluso con 60. Nosotros estamos ahora yendo en España a los 67 años de la jubilación ordinaria, ¿eh? En otros países, por ejemplo Dinamarca, está llegando incluso a los 70 años
de jubilación ordinaria. Por lo cual, bueno, pues entonces eso hay que pensárselo. Ese es un tema importante. Pero hay otro plano que es el plano ya normativo. Ahí entro yo en el tema que conozco y que me gusta, que es el plano, digamos, de la legislación, pero que también es el tema o el plano estructural. Se trata no ya de pensar lo que es o no es viable, sostenible, etcétera, sino ver lo que el pueblo quiere a través de la legislación. El legislador se expresa o expresa la voluntad del pueblo y entonces se trata de ver un poquito ese plano normativo que es el plano estructural. Y ahí hablamos de temas de desigualdad. Un tema donde encontramos aquí en México, por lo que yo tengo oído, pensiones realmente estrepitosas, del 130% de la base de cotización, y luego pensiones realmente increíblemente, no pueden, una persona, una familia no puede sostenerse con esas pensiones, y creo que eso es lo habitual. Pero entonces ahí hay un tema de desigualdad, un problema que veo que aquí en América Latina es bastante actual, el tema de la desigualdad. Yo lo he escuchado mucho en Brasil. En Brasil ellos mismos dicen que es un país desigual y que eso hay que cambiarlo. Bueno, pero porque realmente es un motivo de inestabilidad y de desencanto y de desencuentro en la propia población. Y bueno, plano normativo que habla también de las ineficiencias, ¿por qué no? A lo mejor sin datos, pero también sabemos que está ocurriendo algún tema de ineficiencia que no funcionan bien, por las razones que sean, que son múltiples, no son únicas, son múltiples razones. Posiblemente hay una fragmentación excesiva y esto provoca fricciones y provoca lo que llaman los economistas costes de transacción elevados en el tema de las pensiones. Pero ahí está el tema este de las ineficiencias, insuficiencia de cobertura y de cuantía. Miren ustedes, yo cuando pues empecé a hablar y a estudiar este tema mexicano, gracias digamos, a la movilidad de los colegas del Estado de Guanajuato, del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, que están aquí presentes, con su director, al que saludo y que agradezco también su interés. Y la Unión Europea pues acudió a ese programa y ese proyecto del Estado de Guanajuato y lo financió porque lo encontraba interesante. Yo pensaba que el problema de por qué México no había ratificado el convenio 102 del año 52 de la OIT era por lo que había dicho también Estados Unidos para no ratificarlo. Hombre, que eso era una competencia de los estados federados, no de la federación, y por tanto la federación no podía ratificar. ¿Por qué pensaba yo eso? Que era una cuestión un poco absurda como la que mantiene Estados Unidos, sin ningún tipo de sentido, ¿no? Pues lo pensaba pues porque veía que en México, hombre, se pueden ver que hay de los 9 riesgos que hay, de las 9 contingencias que existen, o que por lo menos que el 102 establece, 8 las tiene ya cubiertas en México, ¿no? Le falta desempleo, el seguro de desempleo, pero después los demás los tiene, pues realmente pues maternidad, incapacidad, vejez, invalidez, muerto, todo eso lo tiene. Pero después ya en los debates, aquí en Guanajuato y aquí en el DF, pues me encontré con que realmente el problema no eran las contingencias que estuvieran reguladas, sino problemas como por ejemplo las que propone mi colega de la UNAM, Alfredo Sánchez, diciendo que bueno, que es que algunos riesgos, algunos ramos están regulados como seguros y otros están regulados o como seguridad social y otros como previsión social. Es decir, que bueno, que son temas que se pagan a los mayores de 65 años en todo caso, pero que realmente pues ahí hay una situación bastante más inestable de lo que sería un seguro social, ¿no? Y sobre todo me di cuenta que lo que se debatía aquí eran temas de ámbito, de aplicación de esos riesgos, esos ramos, y de cuantías mínimas de esas pensiones. ¿Por qué? Pues porque el convenio 102 establece un ámbito determinado. No cualquier ramo que se aplique, por ejemplo, a 1.000 personas ya se puede considerar como cumplidor de ese convenio 102. Entonces, bueno, pues aquí estoy escuchando repetidamente que la cobertura. Entonces, es un
criterio un poco absurdo que habría que cambiarlo en COVID-102. Tenemos aquí representante de la OIT y le transmito esa posibilidad. Pero bueno, el caso es que existe ese baremo. Tiene que ser al menos el 40% del salario medio de un trabajador de la industria mecánica no eléctrica. Y eso el 40%, 45% y hasta el 50% son distintos temas en distintos ramos, ¿no? No he terminado el tema anterior, por favor, puede pasar de nuevo hacia atrás, aquí, efectivamente. Bien, y luego también finalmente dentro de ese plano normativo, creo que hay un tema importantísimo aquí en México, la confusión de fuentes de financiación. Y se ha hablado apuntando directamente a esa temática como causante de la quiebra de bastantes fondos y bastantes entidades gestoras. La universitaria, por ejemplo, y también otras, hoy se ha hablado también de ese tema. ¿A qué me refiero? Me refiero que cuando se formaron los fondos, digamos los fondos públicos, los seguros sociales, pues había dinero. Y entonces ese dinero se dedicó pues a necesidades urgentes, válidas posiblemente, útiles para la población. Yo creo recordar que quizás lo más importante puede ser que se pensó en el tema de la vivienda. Entonces, unos fondos que estaban dedicados a las pensiones y a la situación de emergencia de las personas se dedicaron a construir edificios. Y creo que también se podría hablar de las guarderías. Yo me quedo maravillado. Guarderías para los trabajadores en México. Yo en España no las conozco, guarderías públicas. Uno para una guardería tiene que pagar... Bueno, pero en definitiva, de lo que se trata es que se confundieron los términos. O si ustedes quieren, dicho de otra forma, se desviaron los fondos. Se desviaron los fondos desde el principio y se siguen desviando ahora. Porque los fondos de pensiones son también muy golosos. Y yo les digo a ustedes, los fondos de pensiones serán muy difíciles de erradicar, si ustedes se dan cuenta de que eso va a la ruina, pero a pesar de todo serán muy difíciles de erradicar, porque una vez que una autoridad pública tiene en sus manos un fondo de esas características, piensa, bueno, aquí puedo yo utilizar y manejarme, y entonces eso es muy complicado. Pero sobre todo el tema este de la confusión de fuentes de financiación es un tema importante. Habría que dedicar cada cosa a lo que está dedicado. Y les transmito un poco el ejemplo que está pasando en España. Con la crisis tremenda que hemos tenido, ha sido doble, no ya solamente de la crisis hipotecaria mundial, sino ha sido el crollo, como dirían los italianos, el hundimiento de la industria de la construcción. Se construía en las playas de España una barbaridad y de pronto ¡pum!, quedó eso parado en seco. Pues entonces los ayuntamientos dedicaron los fondos que recibían pues para formación profesional, para pensiones, para lo que fuera, a temas más urgentes, pagarle a los empleados, por ejemplo. Bueno, pues esto fue denunciado en su momento, esta desviación de fondos. Y los jueces que han entendido, usted es un delincuente, usted alcalde, usted ministro, usted director general es un delincuente. ¿Por qué? Pues porque en el Código Penal está especificado que usted no puede desviar fondos a algo, aunque sea perfectamente legítimo. Me da igual. A usted le han dado un dinero para invertir en este tema, y si usted, en lugar de invertir en ese tema, lo ha dedicado a otra cosa, usted está desviando fondos. Y usted está incurriendo en un delito penal, y por tanto ahora mismo en España tenemos alcaldes en la cárcel, ministros en la cárcel, presidentes de región es el equivalente a un estado aquí en México, en la cárcel, y realmente con una alarma social bastante grande, porque jamás había ocurrido eso, ¿no? Eso es muy importante. Bien, y finalmente el plano normativo conflictivo, que se trata de, respetando las desigualdades, diferencias, fricciones, etcétera, vamos a intentar, en lugar de que haya fricciones entre distintos fondos y entidades gestoras, etcétera, vamos a coordinarlos, respetando a cada uno como sea, pero ese es un tercer plano entonces. No es el debate de si son apropiados, etcétera, sino respetando que sean o no sean apropiados, ahí no entramos, vamos a ver cómo los coordinamos. Bueno, el objeto de mi charla es este justamente, pero este objeto es bastante pequeño. ¿Pueden pasar, por favor? ¿Qué experiencia podemos tener en la Unión Europea? La experiencia de que en la Unión Europea tenemos 28 estados miembros de la Unión Europea y 4 estados que forman parte del espacio económico europeo, que siguen las normas de la Unión Europea, pero que, bueno, en su momento determinado no han deseado formar parte de ella, pero son estados europeos, por tanto son bastantes más, porque hay una esfera de influencia en África y, bueno, y Turquía, en fin, hay una serie de países alrededor, pero en fin, básicamente son estos.
Y en la Unión Europea, desde siempre, desde que se fundó como mercado común europeo, pues se ha entendido que la seguridad social era enormemente importante. Y por tanto está en el Tratado de la Unión y en el Tratado de Funcionamiento también de la Unión Europea. Se declara claramente la seguridad social como algo importante. Sin embargo, digamos desde su fundación, la seguridad social no es competencia de la Unión Europea, sino de cada Estado miembro. ¿Por qué? Pues porque es un tema tan importante que los Estados, al constituir la Unión Europea, entendieron que no debían dárselo a alguien superior, sino que lo quisieron tener ellos mismos. ¿Es esto adecuado o no? Tengan ustedes en cuenta que la Unión Europea no es una federación de Estados, como México, por ejemplo, o Brasil, o Estados Unidos, que no es una confederación de Estados, como por ejemplo Suiza, es simplemente una agrupación de Estados. Entonces los Estados miembros dijeron, no, yo mantengo mi seguridad social, que es bastante compleja, y entonces la Unión Europea, ¿qué es lo que hace? La Unión Europea lo que hace es coordinar. Tiene un reglamento, el 883 del 2004, ahora ya este es el tercer reglamento que se establece, y en ese reglamento hay unas reglas de coordinación de los sistemas. Es decir, que entonces en Europa tenemos ya sistemas de seguridad social, y voy a terminar enseguida, y entonces pues se coordina los sistemas. ¿Cómo se coordina? Bueno, pues se coordina, vamos a ver, sí, efectivamente. En primer lugar tenemos un par de comisiones a nivel europeo, a nivel de toda la Unión Europea, una comisión administrativa donde son técnicos de altísimo nivel de cada país. Yo he estado en alguna de estas reuniones de la comisión administrativa y me he quedado deslumbrado, como en algún momento también aquí, en el debate mexicano. Son de altísimo nivel y llegan a acuerdos. Aquí el problema de la comisión administrativa es que tenemos que hablar en varios idiomas, no solamente en español, sino en francés. Tenemos, creo que son 15 idiomas oficiales de la Unión Europea. Entonces ahí hay un problema. Sin embargo, pues allí se entiende todo el mundo y se llegan a acuerdos y se van limando asperezas y fricciones, que son importantes. La persona que trabaja en 3 países, bueno, ¿qué pasa con él si cae enfermo? ¿Quién asume la atención sanitaria? La persona que muere en un accidente cuando ha ido a otro país a trabajar para poner un montaje, por ejemplo, bueno, ¿quién le paga la pensión por el accidente de trabajo? Bien, entonces, aparte de estas dos comisiones, por favor, siguiente, tenemos normas comunes de la seguridad social para los países miembros de la Unión Europea, que son normas de coordinación. ¿Cuáles son esas normas de coordinación? La primera es una sola legislación aplicable. Cuando hay un conflicto de este tipo, un trabajador que está trabajando en varios países sucesivamente o incluso simultáneamente, entonces una sola legislación aplicable. Normalmente la ley del lugar de trabajo, donde está. Si trabaja simultáneamente en varios países, que puede ocurrir también hoy día, entonces bueno, se aplican ya otros criterios del último lugar, etcétera, ¿no? En segundo lugar, igualdad de trato con los nacionales. No se permite en la Unión Europea que se pueda tratar distinto por una empresa a una persona por el hecho de ser un trabajador extranjero, por el hecho de ser, pues, no sé, una empresa española, pues a un alemán, a un francés, o viceversa. Luego, el tema interesante, totalización de periodos de carencia, que es un tema que a lo mejor a ustedes les interesa, yo sé que ustedes lo tienen hecho, pero bueno, está establecido y regulado con mimo y con minuciosidad en ese reglamento 8.3. Se suman los periodos cotizados en un fondo o en un país con los de otro, se saca, digamos, el total, y entonces cada país paga el porcentaje del tiempo que está trabajando en ese país correspondiente. Eso tiene otros aspectos, porque, claro, evidentemente hay otras situaciones que están muy reguladas. Y finalmente, exportabilidad de prestaciones. Se establece como algo normal. Un sueco, y en España sabemos mucho de eso, puede estar toda su vida trabajando en Suecia y luego se va en su jubilación a España, a las playas españolas. Bueno, pues entonces se le pone en un banco español, si quiere él, hoy día ya no hace falta, si quiere su pensión. Pase, por favor. Bien, y finalmente, y agradezco la paciencia del presidente y del coordinador, y finalmente, bueno, un poco esa temática es lo que estamos discutiendo en Guanajuato en las reuniones que hemos tenido desde el 2014. Ustedes ven ahí que una primera misión del 2014 fue de entrada, de comienzo. Después ya el 2015, digamos, subió el nivel y empezó el debate nacional que se extendió también en Baja California y Zacatecas. Pase, por favor. Y finalmente, el noviembre pasado, tuvimos la última reunión, el seminario internacional, donde estuvimos expertos europeos con la financiación europea y hablando de un debate que además pues concitó la reunión y la presencia de bastantes
colegas y expertos, no solamente pues actuarios, sino de toda la especialidad y de varios estados de México. Muchas gracias por la paciencia y toda su disposición. Gracias, don Antonio Ojeda Avilés. Cuando en su momento recuperemos los comentarios con usted, le pedimos deje registrada nuestra idea de que una supraestatalidad y una supranacionalidad en materia de seguridad social son un reto del mayor calibre intelectual de nuestro tiempo. Seguridad social supraestatal, seguridad social supranacional, y quiénes mejores que desde la experiencia de la Unión Europea, nuestros distinguidos visitantes que vienen de Europa pudieran decirlo. Hans Matthews será nuestro próximo expositor. Es el representante de la Fundación Friedrich Ebert en México, realizó estudios de ciencias políticas, política de desarrollo, relaciones internacionales en las universidades de Bonn, Alemania, Pittsburgh, Estados Unidos, Tulane University de Nueva Orleans, en la London School of Economics, y tiene una maestría en asuntos internacionales y políticas públicas por la